Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este ciclo que decidimos llamar Off the Record. Eh, y como siempre aclaramos, lo llamamos Off the Record porque son aquellas conversaciones que muchas veces los empresarios pymes por falta de tiempo, porque la diaria nos lleva por encima, sobre todo, bueno, en momentos tan coyunturales como el que estamos viviendo, no tenemos a tiempo estas conversaciones y cuando toca tenerlas, lamentablemente ya es tarde. Y hoy vamos a complementar un poquito lo que trajimos del episodio 3 y nos va a acompañar otro gran amigo de la casa, es acá Marcelo Fuchs. Un placer, Marce, que, mucho no, gusto. Marce, por favor, al contrario, gracias como siempre por estar, por sumarte a estas iniciativas. Te tuvimos hace poco con la reforma laboral. Probablemente te estemos molestando, digo, ahora cuando se terminen de implementar las nuevas medidas. Sí, porque con seguridad va a venir un episodio 2. Va a venir un Muy, episodio muy 2. pronto y creo que me parece que como viene la mano, vamos a tener 3 y 4 también. Es como Rápido y Furioso, ¿viste? Ya vamos a estar Claro, por exactamente, la número 11 más o menos. así estamos viviendo. Pero bueno, para los que no estuvieron presentes y para los que no tienen el placer de conocerlo a Marce, como nos pasa a nosotros, Marcelo es abogado, es fundador y CEO del estudio FUT, un estudio que tiene más de 40 años de trayectoria y que básicamente se dedica a todo lo que tiene que ver con asesoramiento empresarial, porque no, lo interesante del estudio de Marce es que no aplica a una sola rama, sino que trabaja sobre varias ramas eh, y abarcan distintos aspectos de lo que es el derecho empresarial y el derecho privado, por lo cual siempre es un placer escucharlo a Marce por el conocimiento que tiene y su trayectoria. Y hoy, en este episodio puntual, y haciendo un link con lo que fue el episodio 3, donde te cuento, Marce, un poquito, charlamos sobre la protección societaria relacionada con Sí. los seguros de vida societarios. Hoy quería traer a este episodio algo que también surgió en uno de los eventos en los que tú puedes participar, que Somos Pyme, y que está relacionado también directamente con el plan de continuidad de la pyme, ¿no? Y con dos instrumentos que en ese auditorio había alrededor de 100, 120 empresarios y solo uno tenía lo que se conoce como protocolo familiar. Y acá lo que te pregunto, y dejo estas dos preguntas abiertas para que las desarrolles, son ¿qué nos brindan estas herramientas, el protocolo familiar y el acuerdo de accionistas? Eh, ¿Qué protección le brindan a la sociedad? ¿Qué protección le brindan a los socios? ¿Qué pasaría si un socio se quiere ir de la sociedad y hay un protocolo o un acuerdo de accionistas? O sea, ¿cómo se configura y cómo sirve eh, y cómo le da un marco, ¿no?, a la salida de un socio? ¿Qué pasa si un socio fallece también? Digo, porque, bueno, es parte de la vida. Ujú. Entonces, que de tu experiencia, Marce, y de trabajar con un montón de empresarios, nos cuentes un poco sobre estas dos herramientas, para qué sirven y por qué es importante hoy que cualquier pyme, al momento de constituir la sociedad, también empiece a pensarlo como un instrumento complementario. Bárbaro. Bueno, gracias, Fabi, gracias por la presentación. Un placer, espero honrarla y honrar Como esta, se, esta, esta oportunidad que nos das. Bueno, te cuento. En principio, sería bueno conceptualizar qué es un protocolo familiar, porque de hecho estamos enfocando esto. El protocolo familiar obviamente apunta específicamente a familia empresaria, familia y negocios. Vos sabés cómo son las relaciones familiares, eso tiene muchas aristas y muchas cuestiones, no siempre son económicas Ujú. y muchas veces vienen arraigadas a veces por generaciones, para bien y para mal. Entonces, es muy interesante el tener un protocolo familiar que justamente apunta a regular las relaciones entre los miembros de una familia empresaria. No hay una norma específica en nuestro derecho que lo regule, con lo cual eso significa que no tiene una estructura determinada, necesaria y sine qua non, sino que puede ser amplia. Y lo cual es bueno, porque hay que aprovechar esa situación al máximo para poder aprovecharla. Interesante en este tipo de cuestiones es no tomar un modelo único y Claro. pretender que eso aplique a todas las cosas, porque cada familia es un mundo, cada situación es distinta, entonces es interesante el poder adaptar todo el abanico de normas que tenemos
a las necesidades particulares de cada una de las familias. ¿Qué busca el protocolo familiar? Busca preservar la buena relación entre los accionistas, evitar futuros conflictos en lo posible, sentarse a proyectar qué situaciones podrían darse para tratar de evitarlas y ver cómo solucionarlas, el establecer tal vez un comité familiar, porque en sociedad familiar no solamente hablas de un núcleo familiar único que se dedica a un negocio, sino que puede haber ramas dentro de la familia que estén dedicadas ahí, y eso ya complejiza las situaciones. Después se pueden incorporarse los parientes políticos, los cuñados, yernos, los hijos que se ponen más grandes. O sea, hay una cantidad de problemática que puede darse, así como en la vida y en la familia y en la mesa familiar, mucho más cuando de relaciones comerciales se trata y de empresa, y en esta época que está tan compleja y tan sujeta a distintas interpretaciones y visiones. También tenés otro tema que es importante, que es generacional. Vos tenés una primera generación, que son los fundadores, digamos, que son las cabezas de las familias o de cada uno de los núcleos familiares, y generaciones nuevas que pueden ir o no incorporándose, y que sería interesante regular esa incorporación, todo esto para que sea sano, para preservar a la familia, para preservar a la empresa, para preservar el patrimonio familiar, el patrimonio comercial o empresarial, y evitar, disculpen, No, evitar estamos con estos climas marces tremendo. totalmente, evitar futuros conflictos. Para eso, por ejemplo, hay muchas aristas que hemos tocado en este pequeño raconto, pero por ejemplo, lo que se puede regular es las condiciones de incorporación de nuevas generaciones o de nuevos familiares a la empresa familiar. Como condición de incorporación puede pactarse, por ejemplo, que haya una vacante cierta para tomarlo, no que sea una carga que tenga que asumir la empresa sí o sí, sin necesidad. Profesionalizar esta situación, con lo cual exigirle al miembro que se incorpore que tenga una profesión o que tenga una actividad determinada, o una expertise determinada en algún área vinculada a la empresa, al giro actual de la empresa. Puede ser también exigirle, que esto también será importante, una experiencia previa en forma externa a la sociedad familiar, para que no haga macanas adentro, sino que las haga afuera. Y eventualmente regular otro tema importante que puede generar conflicto, que es el régimen salarial, que sea un salario acorde a mercado o acorde a la actividad, también se puede regular. Y también establecer valores culturales y valores morales que debería cumplir, parámetros lógicos para poder incorporarse, para que todo esto sea sano y asequible. Eso en cuanto a la incorporación. Después, el protocolo familiar te regula también la toma de decisiones, por ejemplo, cómo sería el régimen de mayorías, alguna combinación o alguna sindicación de acciones como para que los miembros se comprometan a votar en una determinada línea o en una determinada, o manteniendo los principios básicos establecidos. También sería interesante, y normalmente sucede en los protocolos familiares, se establecen a modo de introducción, una historia familiar, cómo es la impronta de la familia, cuáles son la visión y los valores familiares, y cuáles son los proyectos de largo alcance en cuanto a los negocios y en cuanto a la empresa familiar que están todos emprendiendo. También se puede regular quiénes integrarán el directorio, por supuesto, cómo pueden rotar eventualmente en el ejercicio de los cargos, o quién tiene derecho a designar determinados cargos, como a quién designa qué grupo designa al presidente del directorio, quién al vice, si es que hay vice, quién a los directores, cómo se sustituyen eventualmente por los suplentes.
Toda cuestión que exceda el estatuto básico y Básico, tradicional claro. puede regularse por protocolo familiar, también por convenio de accionistas, que ahora haremos alguna introducción al respecto. Es muy interesante porque, como te digo, trata de pensar, que estaría pensado para esa familia y para ese emprendimiento familiar que desarrollan, y tratar de, a la luz de la experiencia, evitarles conflictos que podrían sucederles o que hoy no tienen por ahí plena conciencia, pero con la cual podrían encontrarse a futuro. No, muchas veces, lamentablemente, la incorporación de nuevas generaciones, cuando es desordenada y cuando hay distintas opiniones y distintas ideologías o corrientes de opinión O o- energía también, ¿no? Porque tenés ¿Cómo? o energía también, porque a veces tenés También, una bien, primera generación que ya también. está por ahí Eso choca, cansado, eso choca bastante y y viene una segunda generación con mucho ímpetu, tal cual, tal cual. mucha hambre de Bueno, gloria, y ahí tenés podría mucha establecerse ahí, fricción. como te decía, una comisión o un comité familiar que Claro. decida las cuestiones básicas o las cuestiones importantes, establecer, en caso de suscitarse un conflicto, cómo se va a resolver, la necesidad de abrir un marco de negociación previa, Claro. que se puede regular, posteriormente una mediación, eventualmente con un mediador profesional, y eventualmente, si no, un arbitraje, que la diferencia es que el mediador no decide, solo Claro. acerca a las partes y trata de instar a que haya un acuerdo, proponiendo alternativas de solución. En cambio, el arbitraje es distinto porque ya resuelve, y resuelve por las partes, y la decisión que tome en general es obligatoria y debe respetarse. Marce, y antes de entrar en el acuerdo de accionistas, una pregunta, ¿el protocolo familiar lo firman todos? Digo, tanto, Lo firman ¿no? Lo todos, firman todos. O debería ser sea, obligatoria la firma y debería ser obligatoria la adhesión y la firma para aquellos que se incorporen posteriormente. claro, tanto familia política como familia de sangre está firmado Todos los que se por incorporen todos los que se incorporan los que se incorporen a la empresa, ¿no? a la Como empresa. requisito para la incorporación a la empresa. Lo demás, si quieren firmar el resto de los miembros de la familia, fantástico, pero digamos, no tenés forma Ok. de firmarlos si no fuera que le estás dando La- la, la apertura a la sociedad. ok. También se puede regular el tema de la distribución de dividendos, que de los dividendos Ok. se pueda pactar un porcentaje determinado para reinversión, otro porcentaje de distribución obligatoria y otro para una reserva legal o voluntaria eventualmente. Voluntaria, en realidad, la legal ya debió haber estado constituida, eh, para distintos proyectos. Hay otro aspecto también interesante cuando hay hijos mayores e hijos menores, cómo Claro. se preserva y se cuida el patrimonio y cómo se administra las acciones de hijos menores, que es otro tema delicado. Y después, un tema que mencionaste, Fabi, que es el tema de la sucesión. Eventualmente, Claro. si fallece un heredero o se quiere retirar, se pueden establecer pautas, que hay pautas ciertas y determinadas para evaluar la empresa y las acciones. Eso te iba a preguntar, Marce. O sea, Ah, un tema puntual es la evaluación, ¿no? Digo, sí, ¿cómo sí, definimos? viste que hay varios métodos. Claro. Se hace por EBITDA, se hace por valor presente, hay distintas formas de evaluación, o eventualmente, si fuera necesario, constituir o tomar algún tercero que se dedique específicamente a eso y con expertise que los pueda orientar y asesorar y o eventualmente decidir. Marce, ¿y qué diferencias o qué similitudes, digo, porque similitudes hay muchas, digo, pero qué características puntuales tiene un acuerdo de accionistas cuando ya no Bueno, hablamos de una vamos pyme? al acuerdo de accionistas y después hacemos alguna comparativa si querés. Dale. O más que comparativas, en realidad se complementan cuando hay sociedad familiar o está compuesta por un núcleo familiar o por varios núcleos familiares. Hay un complemento perfecto, ideal, entre un convenio de accionistas, entre los protocolos familiares, fideicomisos eventualmente, cláusulas del estatuto. Es bastante amplio el menú y la alternativa de cobertura que hay. Todo mucho mejor y mucho más lindo cuando se toma en salud y Claro, anticipadamente, ¿no? Previendo cuando las cosas están bien. claro. Normalmente los conflictos se dan
según la experiencia, en cuando las cosas están muy bien o muy mal. Cuando van en situación normal y van todos remando y todos con expectativa, todos están más o menos juntos, pero cuando la cosa está mal o está bien, es cuando empezás a ver un poco los rasgos que no querías ver de tus primos, familia, De tus hermanos. socios, ¿Cómo? de tus socios también, digo, porque Totalmente, totalmente, están todos en el mismo barco, entonces decidieron caminar juntos, tratar de buscarles alternativas ciertas de resolución de conflicto antes que se susciten. bien. Y Marce, y si tuviéramos que Hablaba del hacer una... protocolo, o empezábamos a hablar del convenio de accionistas. El Sí, convenio de accionistas es un convenio también, un conjunto de cláusulas, convenciones y normas que firman, que pueden firmar todos o parte de los accionistas de una empresa. Pueden ser ok, todos, pueden ser parte. Por supuesto que si lo firma la sociedad y todos los accionistas, le das un contenido, una entidad mayor y un valor legal mayor que si lo firman algunos. Si lo firman algunos de los socios, será válido solo entre ellos. claro, De otra manera, es oponible a la sociedad. Incluso hasta, en muchos casos, se puede darle el rol de integrarlo al estatuto social y darle un rol estatutario para darle mayor peso, claro. poder ejecutivo en el caso de que no hubiera cumplimiento o lo que fuera que se pueda hacer. En algunos casos, ¿no? En algunas de las cláusulas y de las normas. Bueno, como te decía, tiene también un objetivo similar, que es regular la vida de la sociedad, las relaciones entre los accionistas, el ingreso de accionistas si alguien quiere eh, transferir acciones, le da Claro. derecho de privilegio en general para adquirir las acciones en determinadas condiciones a los accionistas. Hay otras cláusulas que son un poco más técnicas y un poco más delicadas, que es el drag along y el drag along, que es el derecho de arrastre y el derecho de acompañamiento en castellano, que es la posibilidad de que si un socio vende en un porcentaje que supera lo que sería el porcentaje de control de la sociedad, los accionistas minoritarios tengan derecho a vender en las mismas condiciones y que les compren las mismas condiciones, y si el comprador no aceptara comprar todo el paquete, se haría prorrata. Claro. Y en el otro donde están obligados a vender su parte si es que vendiera una determinada porcentaje determinado de la sociedad. Mirá, bueno, Eh, bueno, como te decía, también regula la formación del directorio, la elección de los directores, la distribución de dividendos, poder regular las mayorías que necesitas, incluso las mayorías agravadas en caso de determinadas decisiones que sean más delicadas o más comprometidas para la sociedad, como por ejemplo el obligar a la sociedad por montos determinados claro. y por valores que excedan el giro ordinario, el aumento o la disminución de capital, cambio de objeto, la liquidación, bueno, determinadas decisiones asamblearias que son muy determinantes y que afectan a todo el paquete accionario y a la sociedad misma. También regula, como dijimos, la salida de los socios, Claro. en caso de que alguno quisiera irse, lo mismo en caso de fallecimiento, la incorporación o no de herederos o de sucesores. Y normalmente este tipo de sociedades regulan esto, un criterio de evaluación para el caso de que alguno de los socios desee irse, que era una de tus consultas, eh, y la forma de pago, o sea, se puede estipular también, o sea, se puede estipular todo lo que uno pueda prever, siempre va a ser un poco más ordenado y eventualmente, si las partes se pusieron de acuerdo en otra cosa, también pueden cambiar, ¿no? Marce, y también, por ejemplo, porque vos lo sabés mucho mejor que yo, digo, viste que en las sociedades generalmente los socios como que tienen distintos roles, ¿no? Por ahí un socio se dedica más a lo administrativo, Claro. financiero, otro más a lo operativo. Tanto el protocolo familiar como el acuerdo de accionista, ¿no? En caso de que uno de los socios diga, mira, me cansé, quiero hacer otra cosa, digo, regula también o me pone una condición para hacer esa transferencia de know-how. Sí, sí, puede o no. Si los Claro, socios desean hacerlo a claro, priori, se puede hacer perfectamente, y el que dice que no,
eso lo veremos después, también se puede hacer. Siempre es aconsejable y conveniente el regularlo anticipadamente. Anticipadamente. Claro, sin duda. Marce, para cerrar, También, perdón, sí, podés regular porque me estoy colgando de lo que estabas planteando recién. Las funciones determinadas claro, y específicas que puede tener cada uno de los socios, en función de estas actividades personales y particulares que se obliga a desarrollar para la sociedad, puede tener determinado régimen de dividendos, no de dividendos, sino de honorarios, de honorarios. como director o como gerenciador o gerente, puede aspirar a un honorario distinto, una remuneración distinta por su labor. Todo es posible de establecer y de regular en este tipo de marcos. Y Marce, para cerrar este episodio 4, digo, es muy interesante porque, a ver, uno lo que trata de Es hacer el siempre planteo como... general, ¿no? Totalmente, digo, y uno lo que trata de dar siempre en estas pequeñas charlas son como pequeñas herramientas o que los empresarios conozcan que existen herramientas que les dan este plan de continuidad básicamente a la sociedad, y no solamente a la sociedad, sino también tranquilidad a la familia o a los socios de saber que aquellas posibles contingencias o aquellas posibles divergencias que pueda haber, digo, van a estar cubiertas y ya van a estar, y ya tenemos una cancha, un marco en el cual vamos a estar jugando, y que también eso, de alguna manera, por lo menos desde mi percepción, ¿no? Nos libera la cabeza como para pensar en el negocio y no estar pensando en qué pasaría si, No, ¿no? El así día de es, mañana. y además te adelantás a situaciones que Totalmente. biológicamente van a ocurrir, que hoy Van a por ahí ocurrir. sabes, porque tu hijo tiene 10 años, pero sabes que esto va a ocurrir. Y además algo, Dios no quiera, puede pasarle al padre, ojalá nunca suceda, y también querés preservar la participación accionaria de la familia. El patrimonio de tu familia, Con lo totalmente. cual vos podés establecer ahí qué es lo que se puede hacer o no con esas acciones, de qué manera se pueden administrar, una rentabilidad, dividendos mínimos determinados que les correspondan independientemente del dividendo total que decida la Asamblea distribuir, en cuanto a porcentual, ¿no? Por supuesto. Totalmente, sí, sí. Eh, restricciones o cuidados en la administración de esas acciones, en la preservación del patrimonio de los menores. Es Bien. amplio. Bien, y Marcelo, sí, para cerrar, y bueno, primero agradecerte, porque la verdad que No, un siempre placer. charlar con vos es un placer enorme porque uno se lleva con muchísimo conocimiento y herramientas. Un gusto, me alegro Eh, muchísimo. y desde tu rol como empresario también, no como asesor, ¿no? Sí, Porque yo siempre recalco esto, digo, tenemos la fortuna, o tengo la fortuna de que en cada una de estas charlas no solamente me encuentro con grandes colegas y profesionales, sino también que comparten, digo, este rol de empresarios así es, en Argentina, ¿no? Con todos los desafíos que eso conlleva. así es. ¿Qué mensaje le dejarías o qué consejo le dejarías a alguien que va a ver este episodio y que por ahí no sabía que esta herramienta existía o la había escuchado muy por ahí por encima? Ujú. Digo, ¿qué recomendación o qué Claro, últimas palabras le dejarías? yo creo mucho en estas herramientas, en estas figuras, me parece que son sanadoras y son regulatorias en el buen sentido, que evitan conflictos, y al evitar conflictos también implican ahorros patrimoniales y disgustos personales. Realmente creo que son muy lindas figuras y que todos deberían ver la posibilidad de incorporarla, quienes encaran un negocio, sobre todo familiar y comercial, deberían prever la posibilidad de hacerlo. También en el caso de los accionistas, el convenio de accionistas es muy útil y persigue los mismos objetivos, que es evitar conflictos esencialmente, de todo tipo, y me parece que son figuras muy interesantes para poder utilizar. Realmente me parece, las recomiendo mucho. Marce, volver a agradecerte. Un placer. Te vamos a estar volviendo a molestar, obviamente, porque se vienen muchos cambios. Digo, ya hay muchos cambios. Sé que Veremos. además es un doble agradecimiento porque sé que son semanas complejas, digo, para tu Sí, profesión sí,
O sea, para vos en particular y para todo el... Hoy hay mucho requerimiento porque, bueno, hoy la empresa lo necesita. Lo necesita. Como asesoramiento de empresas, venimos acompañando empresas como hace 40 años, como decías antes, Fabi, y hoy más te necesita. Entonces, vamos a estar. Y sí, tenemos que estar. Por eso es un doble agradecimiento, Marta, que te haya tomado estos minutitos para darle estas herramientas a un montón de empresarios y obviamente tener el lujo de No, un placer. Un placer acompañarte en todos estos podcasts que están muy lindos y nada, tratar de dar una orientación y llevar luz en temas que por ahí no se conocen tanto y que pueden solucionarle unos cuantos problemas a unos cuantos. Bien. Damos por cerrado este cuarto episodio de Off the Record. Vamos a dejarle, cuando lo compartamos, vamos a dejarle los datos de Marce, por si alguno quiere, le va por alguna duda, alguna consulta, si se quedó con alguna inquietud, que seguramente va a ocurrir. Desearles a todos una excelente semana y Marce, nos volvemos a encontrar, espero, dentro de muy poco. Un placer. Un fuerte abrazo y gracias por todo, Marce. Cariño grande para todos. Gracias. Hasta luego. Cortamos, Leito. Impecable, Marce, un 10. Está bonito.